Buenas tardes a todos. Vamos a realizar la presentación de la nueva guía de fibrilación auricular. Esta guía fue presentada en el Congreso Europeo de Cardiología en el mes de agosto y reúne el trabajo de varios grupos de trabajo directamente, el grupo de la Sociedad Europea de Cardiología, la contribución especial de ERA, y del grupo de Organización para el Control del Stroke Europeo. El objetivo de esta guía era actualizar la guía del año 2020 con las nuevas evidencias y con las nuevas tendencias en el manejo de los pacientes. Lo primero y más importante de la guía es que retoma el tema centrado en el paciente y centrado en los outcomes, en los desenlaces del paciente como tal. Evaluar los síntomas como tales, principalmente las palpitaciones, que es el síntoma clásico de las arritmias, pero otros síntomas que son importantes, la presencia de síncopes o desmayos, la presencia de ansiedad o depresión asociada en los pacientes, trastornos del sueño, mareos, dolor torácico, fatiga, falla cardíaca y deterioro de la capacidad de ejercicio, que impactan directamente todos ellos en la calidad de vida del paciente y su familia. Igualmente, disminuir los eventos adversos, como son la recurrencia, las hospitalizaciones, la progresión de falla cardíaca. Como punto importante, la disminución del embolismo sistémico o el ACV. La declinación cognitiva, ya se sabe que los pacientes con fibrilación auricular tienen mayor declinación cognitiva independiente de los eventos cerebrovasculares mayores que presenten. La depresión, el deterioro de calidad de vida y el aumento de la mortalidad, que puede llegar a ser hasta 5 veces más alto que en la población que no tiene fibrilación auricular. ¿Por qué es importante y por qué cada vez posicionamos más la fibrilación auricular dentro del manejo de los pacientes? Pues el aumento de la prevalencia asociada a la edad, los elevados costos económicos y de salud que ellos llevan y los costos individuales y familiares que implican. El riesgo de desarrollar fibrilación auricular se va a doblar a partir del año 2010 hacia el año 2060, ya estamos casi en la mitad de ese periodo, y se espera que en adultos mayores de 60 años 1 de cada 3 pueden desarrollar fibrilación auricular y que esto va a generar costos alrededor del 2% de los gastos en salud en el mundo. O sea, es una enfermedad altamente prevalente y que genera costos no solamente directos a través del tratamiento, sino costos indirectos relacionados con el deterioro de calidad de vida y la capacidad laboral de las personas. Como en todo evento clínico o en toda enfermedad, es importante definir las enfermedades y las condiciones clínicas para así abordarlas de una forma más certera y adecuada. La definición de fibrilación auricular ya viene de algún tiempo atrás, se ha cambiado, se han hecho ajustes fundamentalmente relacionados con el tema de la ablación y el tratamiento invasivo, y en razón de eso se ha dividido el paciente en varias fases temporales del diagnóstico. El primer episodio de fibrilación auricular es primer evento clínico sintomático, independiente del tiempo de duración que el paciente reporta o que se encuentra en el paciente. Ese evento es independiente del tiempo. Puede ser que un paciente lleve años, meses o días en fibrilación auricular. Generalmente el primer episodio habitualmente es un evento agudo que puede tener un desencadenante o un facilitador y que nos va a producir la aparición de síntomas que lo llevan a consultar. Es raro encontrar un paciente cuyo primer episodio sea un episodio asintomático. De ahí viene la definición de paroxística. Fibrilación auricular paroxística es la que termina espontáneamente en los primeros 7 días o en las primeras 48 horas que requiere una intervención médica para terminarse. Persistente es aquella que dura más de 7 días sin terminarse y se puede dividir, o para efectos de manejo se puede dividir en 2 grupos. Los persistentes normales y los persistentes de larga duración, aquellos que llevan más de 12 meses de fibrilación auricular.
Y fibrilación auricular permanente, que cada vez son menos afortunadamente, son aquellos pacientes donde no existe una restauración del ritmo dentro de los planes y las decisiones de manejo probablemente están más centradas en el control de la frecuencia. También puede uno clasificar la fibrilación auricular en clínica, que es aquella sintomática documentada por un electrocardiograma, o en forma ambulatoria, con eventos de más de 30 segundos de fibrilación auricular documentados, tanto sea en un electro, en un holter o en un registro. Y es importante para que esos pacientes tengan una valoración para la definición del riesgo embólico. También existen y cada vez más en la medida que hemos usado dispositivos de monitoreo de ritmo, pues estos dispositivos pueden detectar fibrilación auricular subclínica, aquella que no tiene síntomas, y se sabe que más o menos el 80% de toda la fibrilación auricular es subclínica de corta duración. Esta puede ser detectada por detectores implantables o por los dispositivos como marcapasos o como desfibriladores, o también por reloj inteligente u otro tipo de monitores que puede el paciente usar. La presencia de un episodio de fibrilación auricular subclínica es un predictor importante de fibrilación auricular clínica, y es necesario que estos pacientes sean evaluados para definir el riesgo de desarrollar fibrilación auricular o factores de riesgo embólico asociados. Los días de la semana. Es muy importante dentro del manejo del paciente con fibrilación auricular el mantenimiento de las condiciones óptimas de control del paciente. Dentro de las estrategias principales del mantenimiento del control de la presión arterial, especialmente con IECAS o ARA2, dado que han mostrado disminución de los eventos adversos asociados a fibrilación auricular, probablemente relacionado con el cambio del ambiente auricular, la medicación y el manejo de falla cardíaca y las recomendaciones para prevención de falla cardíaca. Un punto muy importante y que cada vez gana más relevancia es el control de peso en los pacientes, especialmente en los pacientes obesos, por las múltiples comorbilidades asociadas, especialmente hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, apnea del sueño, y por la inflamación asociada en el epicardio a la grasa epicárdica. El mantenimiento de una actividad física moderada o intensa que puede prevenir la fibrilación auricular en la mayor parte de la población, y el control de las cantidades de alcohol. En pacientes diabéticos se considera que los SGLT2 pueden ser medicamentos de elección, y en pacientes obesos debe ser considerada la manejo agresivo de la obesidad como parte de la terapia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fundamentalmente a través de métodos basados en el electro, como electrocardiogramas, trazos o holter, o en métodos no basados en el electrocardiograma, como la pulsioximetría, los registros de contacto y los registros de Smart Speaker como Alexa, que pueden registrar alteraciones del ritmo del corazón de los pacientes. Entonces, en los métodos de Smart podemos tener ambos tipos de métodos. Obviamente los métodos de trazo o de registro son los más efectivos para el diagnóstico adecuado, y si tenemos métodos no basados en el electro, hay que confirmarlos como tal. El screening, fundamentalmente, todos los pacientes con sospecha deben tener un electro confirmatorio, y el screening en pacientes mayores de 65 años con factores de riesgo o mayores de 75 años debe realizarse en forma sistemática. Siempre recordamos el mantenimiento óptimo de la presión arterial, el mantenimiento del peso, la terapia de la falla cardíaca, el ejercicio, el control del líquido y la reducción de peso. Basado siempre en el control en el cuidado del paciente, CARE, que es las siglas que definen esta estrategia, manejo de las comorbilidades que ya hemos hablado, evitar el tromboembolismo, la reducción de síntomas, tanto por el control de frecuencia como por el control de ritmo, y
y la evaluación y la dinámica del seguimiento. ¿Quiénes participan en este cuidado? Pues centrado en el paciente, pero participan las personas de cuidado primario, el cardiólogo, el grupo de medicina interna, enfermería, los cuidadores sociales, la inteligencia artificial y la e-health, e igualmente en el seguimiento de los pacientes para asegurar su calidad de vida. También es muy relevante a través del CARE las medidas de control de la hipertensión, falla cardíaca, el control del peso, el manejo de la apnea obstructiva, el control del alcohol, manejar comorbilidades, mejorar y vigilar la capacidad de ejercicio a través de planes, el control estricto de la diabetes y el control de tromboembolismo, la valoración del riesgo embólico, la definición de la estrategia de control del riesgo, el uso de la elección de anticoagulantes, el control del sangrado y la prevención del sangrado. Muy importante siempre y una cosa relevante, evitar las dosis reducidas y no usar escalas para evitar el uso de anticoagulación. En pacientes con muy alto riesgo se deben evaluar estrategias diferenciales para prevención del riesgo embólico y fundamentalmente para hacerlo. Reducción de síntomas a través de varias estrategias, fundamentalmente el diagnóstico del episodio, el tratamiento con antiarrítmicos, el control de frecuencia y las medidas avanzadas como son el control a través de ablación con catéter o ablación quirúrgica del paciente. Y la reevaluación y el seguimiento para definir estrategias de mejora de la condición del paciente. El manejo del paciente con primer episodio, evaluar la estabilidad hemodinámica, si está inestable, pues la cardioversión eléctrica, y si está estable, control inicial de la frecuencia, si la fracción de eyección es menor del 40%, beta bloqueadores, si es mayor del 40%, uno puede escoger diferentes tipos de medicamentos. Y como ven ustedes, primera opción, cardioversión, si los síntomas están presentes. En pacientes paroxísticos, el enfoque es similar, teniendo en cuenta que además vamos a tener la elección de medicamentos antiarrítmicos o ablación por catéter, siendo predominante la escogencia, a pesar de que aquí aparecen en igual nivel, el uso de ablación por catéter, que ha mostrado mayor superioridad en los desenlaces frente al uso de medicamentos, y el uso de medicamentos dependiendo de la escogencia del perfil de cada paciente. Si el paciente falla en el uso de antiarrítmicos, lo más importante es la ablación con catéter y evaluar otras estrategias. Pacientes con enfermedad persistente, evaluar el componente de falla cardíaca, la optimización de la falla cardíaca. Se le da un gran papel en este caso a la cardioversión eléctrica, tanto para terminación de síntomas como para clasificación, y se le da un papel preponderante a la ablación con catéter. Aquí hay una diferencia significativa, en esta gráfica aparece como 2B, sin embargo cuando uno ve en el específico de falla cardíaca la ponen como 2A, una estrategia en los pacientes seleccionados, y 1 aquellos en que sospeche taquicardiomiopatia. Y terapias adicionales con ablación de catéter en la mayoría de pacientes, dado que los estudios han mostrado superioridad en el 2 desenlaces, especialmente mortalidad, hospitalizaciones y descompensación de falla cardíaca, con unos NT bastante buenos. Pacientes con fibrilación auricular permanente, el control de frecuencia, ya sea a través del uso de medicamentos, la optimización de los factores de riesgo y la ablación del nodo AV como estrategia de control de frecuencia pueden ser una estrategia. Cardioversión eléctrica, acá se le da mucho papel en esta guía. Aquí están las indicaciones, fundamentalmente para terminación de la terapia, y siempre evitar cardioversión temprana si no se ha realizado un ecocardiograma o una inicio de anticoagulación adecuada. Y en cardioversión farmacológica, lo mismo. Recuerden que uno debe evitar
Cardioversión en pacientes con sospecha de disfunción sinusal o en aquellos pacientes que tengan trastorno de ritmo. La amiodarona, que la tienen con nivel 1, en pacientes con cardiomiopatia hipertrófica severa o enfermedad coronaria, se debe aceptar si uno considera que puede retrasar la cardioversión. De hecho, estos pacientes probablemente la mejor opción es una cardioversión eléctrica temprana, asegurándose la ausencia de riesgo embólico. Ablación con catéter cada vez gana más papel y es más importante para nosotros los electrofisiólogos. Discutido con el paciente, uno va en aquellos pacientes con fibrilación auricular persistente o paroxística que no toleran o que no han respondido a medicamentos, y primera línea cada vez se hace más importante los pacientes en fibrilación auricular paroxística, en pacientes seleccionados con fibrilación auricular persistente para reducir síntomas, recurrencia o progresión, y en pacientes con fibrilación auricular con fracción de eyección reducida y con alta probabilidad de taquicardiomiopatia asociada, que puede llegar a ser hasta el 30%, pues la ablación con catéter es de primera elección, y aquellos que pueden ser seleccionados por factores de riesgo adicionales para disminuir falla cardíaca, hospitalización o muerte, pues es considerada 2A. Pacientes con fibrilación auricular y disfunción sinusal, la terminación de la fibrilación auricular puede mejorar ambas cosas y evitar el uso de marcapasos, y se condicen 2A en los pacientes con recurrencia después de un evento. Cambios relevantes, aquí están algunas de las recomendaciones anteriores. Se cambió el chat-BAS por el chat-BA. Fundamentalmente se redujo el punto de sexo, dado más una discusión de tipo género más que trabajos nuevos que hayan demostrado que puede existir una nueva escala. Y siempre este punto es importante: los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica o amiloidosis cardíaca independiente del chat-BAS deben recibir anticoagulación porque el riesgo embólico es muy alto. Terapia antiagregante no es recomendable como alternativa, y el uso de patrones tampoco sirve porque el riesgo es el mismo para todos. Chat-BAS corte 1 debería ser considerado para anticoagulación en pacientes seleccionados, y la anticoagulación directa podría ser evaluada en algunos pacientes de muy alto riesgo que uno encuentre factores. Volvemos a los puntos claves. El electro se mantiene, es requerida, antes era necesario para recomendar. Evaluación de síntomas y reevaluación de síntomas, que antes estaba en 1A. Control de la presión arterial estricto. El control de pacientes obesos, que pasó de ser 2A a 1, la actividad física, que es recomendable, y la reducción del consumo de alcohol, que ya aparece en las guías. La ablación con catéter pasa de ser 2A a grase 1. Los procedimientos híbridos pasan a ser 2B después de ser 2A. Los procedimientos toracoscópicos ganan papel en el manejo de los pacientes, y la ablación concomitante vuelve a ser recomendación 1A si el paciente va a ser llevado a cambio valvular mitral. Y esto es muy importante, que pasa a ser 2B los pacientes con anticoagulación con fibrilación auricular perioperatoria o posquirúrgica. Se pasa a ser 2B a ser 2A en los pacientes con alto riesgo isquémico basados en el chat-BAS. Muchas gracias a todos, muy amables por su atención.